El 21 de noviembre de 2019 se celebraron en el Hotel Villa Pasiega de Hornayo las 10º jornadas técnicas organizadas por veterinarios asociados de Solares. La segunda ponencia trató sobre el peso del agua, enfoque integral de la neumonía de recría, impartida por el técnico de vacuno lechero de la empresa MSD Animal Health, Carlos Carbonell Baeza. Esta era su valoración. Bueno, yo soy Carlos Carbonell, soy técnico de vacuno lechero de MSD Animal Health y nada, he tenido la suerte de que veterinarios asociados este año han contado con nosotros para participar en la jornada. Y bueno, mi opinión de la jornada, ya había venido como asistente y una buena convocatoria y bueno, una buena organización, una buena entrada y yo creo que bueno, como a ellos los conozco hace tiempo, hay un buen ambiente que es lo que transmite este equipo. Bueno, lo que he intentado transmitir realmente es la idea que tenemos nosotros de cómo se ve una granja y sobre todo de un servicio de clínica o de asesoramiento veterinario a una granja, intentar explicar a los ganaderos que no solo es el patógeno y la inyección para curar, sino que la enfermedad respiratoria en terneras, que es el tema que hablamos que quedamos con asociados de tratar, va muy relacionado con todo lo que va a su alrededor del manejo de la ternera, la alimentación, el calostro, otras enfermedades, las instalaciones, todo lo que engloba todo eso es tan importante como el patógeno. Y bueno, un poco he intentado transmitirlo de la manera más fácil y ya está. Lo que voy a contar realmente es cómo desde el servicio técnico de MSD, de mi empresa para que trabajo, entendemos la enfermedad y el manejo de las terneras, ¿vale? Intentaré que hoy por la mañana los que estéis escuchando llevéis 2 o 3 ideas a casa, ¿vale? Explicaré cómo yo enfoqué la enfermedad y el manejo en el campo, que creo que no era acertada, y cómo lo estamos intentando hacer de esta manera, ¿vale? A ver si esto funciona. A ver, Joaquín, si va. Vale, haré una pequeña introducción, unas pequeñas reflexiones, luego hablaré de la enfermedad en sí, porque va a ser la parte que creo que tenéis que estar más despiertos, luego se puede dormir un ratín, porque la importante va a estar ahí, que expliquéis, entendéis cómo funciona la enfermedad. Una vez que se entiende cómo funciona la enfermedad, entenderéis luego por qué vuestros veterinarios recomiendan una cosa, otra o la siguiente, ¿vale? El concepto de mucho más de lo que se ve, lo ha explicado Marcelo. El rumiante es un animal herbívoro y estoico que aguanta mucho el dolor. Antes decíamos que no les dolía, lo recordaréis los que llevan tiempo que decían, no, a las vacas no les duele nada. Y sí que les duele, pero no manifiestan dolor, y eso hace que su comportamiento sea de esa manera, que hace que sea difícil muchas veces ver lo que le pasa a los animales. Y unas pequeñas conclusiones. Ha hablado Marcelo de este tema y os pregunto, ¿cuáles creéis que es el factor que influye más en el impacto económico de la recría en vuestra ganadería? Tener en cuenta que las terneras son el segundo o tercero, depende de la estructura que tengáis económica en vuestra granja, segundo o tercer gasto, el primero es la alimentación, ¿vale? ¿Y cuál creéis que es el factor que más influye? O los factores. Pues mira, Marcelo os ha dado una pista. El primero es cuánto cuesta criar una novilla, y es el que todo el mundo entienda. Estas son 3 granjas reales, ¿vale? Nosotros hicimos un estudio con 8 granjas y lo presentamos al Congreso de Veterinarios de España, y estos son el ejemplo de 3 granjas. Esta es de Talavera, esta es de La Coruña y esta es de Benavente. Yo participé en 2, la otra la hizo un compañero. ¿Cuánto cuesta criar una novilla? Pues una granja era 1.900 euros y la otra iban en los 2.400. Hay un coste de oportunidad de 300 euros de criar la novilla, de valor al nacimiento. No sé si pensabais que es mucho o poco, pero menos de 2.000 euros es muy, muy complicado, cada novilla. Si yo tuviera que elegir la granja, ¿cuál os quedaríais? La C, ¿no? Bueno, este factor determina el coste de la novilla. Bien. ¿Qué pienso le dais? ¿Qué protocolo vacunar? Si el veterinario trabaja con vosotros más o menos, si le pedís asesoramiento, un montón de cosas. La siguiente, también lo ha dicho Marcelo, es ¿cuántas novillas necesito? O sea, mi explotación, ¿cuántas novillas necesita? Porque hay gente que elimina el 25% o 20% y necesita que de cada 100 vacas le entren 20 novillas y otros eliminan un 40%.
necesita de cada 100 vacas criar 40 para quedarse igual. Evidentemente, le sale más caro al que necesita 40. Luego, no significa que eliminar poco sea bien, ¿vale? Hay que saber eliminar vacas, hay que intentar llegar a tener un porcentaje de eliminación óptimo, no quiero decir un número para que no haya lío, y que no sea un valor muy alto, ¿vale? Un 40%, como hay granjas funcionando, pues te hace que tengas que meter 40 novillas cada 100 vacas. Evidentemente, la recría te sale más caro porque no te produce y tienes que dar de comer 100 vacas tienen que dar de comer a 40 novillas cada año para que entren. Pues entonces ya vemos que la granja C tiene una tasa de eliminación del 36,5. Todos estos datos son reales, la B un 29 y la granja un 20%. O sea, esta granja, las vacas le duran 5 años. Esta granja le duran 3 y algo, la realidad es que esta vende en vida, un porcentaje de su eliminación es voluntaria para otra granja, vende genética, pero por desecho elimina un 20% también, ¿vale? Y la granja hace un 36,5. ¿Eso qué hace? Que yo tenga que meterme cada año muchas más novillas. Y encima la da el primer parto, esta de aquí es mucho más larga. Eso hace que tenga que criar muchas más novillas para no crecer. Ese impacto, esos datos también impactan mucho en la economía. Pero realmente el más importante, ¿sabéis cuál es? Es este. La producción vitalicia que me dejan esos animales en la granja. Todo lo demás está muy bien, nosotros trabajamos con granja y con veterinarios intentando que si reducir la edad al primer parto y tal, pero los 5 años que llevo trabajando he aprendido una cosa, que el factor más importante en la recría, en la económico de la recría de vuestras granjas, no es otro que la calidad de la novilla que produzcáis. Esta granja de aquí produce unas novillas de muy buena calidad y luego las cuida de mayores. Y tiene 55.000 litros de vida productiva. ¿Eso qué significa? Que los animales que se fueron en el año que nosotros analizamos se iban con 55.000 litros dejados en la granja. 20% a un porcentaje de producción anual son reales, ¿eh? Esta granja está en 43 y porque eliminan vida, si no llegaría casi a 50. A partir de 40 ya es una buena granja. A partir de 45 empieza a ser en las top. A partir de 50 eres un fenómeno. Y este dato lo tenéis que conocer y os lo da el control lechero. Porque todos nos encanta, hay las teorías de taberna en Galicia, yo vivo en Galicia, las tabernas tienen un poder decisorio fundamental. Yo no sé aquí en Cantabria, o sea, allí se cuece la ciencia de la ganadería. Entonces llega un ganadero, ¿cuánta leche tiene en el tanque? 42 litros por vaca. Cago en la leche. ¿Y tú? Yo 43. Yo tenía un cliente que siempre decía, siempre me estaba diciendo fulanito que 42 litros. ¿Y tú qué le dices? Yo 1 litro más para fastidiarlo. Yo sé que él miente y yo también. Pues eso. La cuestión es que el litro por vaca puedes tener los mismos litros. Estas ganaderías, en el tanque por vaca, no se diferenciaban tanto. Porque tú puedes tener 40 litros, pero ese valor que le dais tanta importancia, económicamente, no tiene tanto peso. Tiene mucho más peso que las vacas de aquí se van con 55.000 litros. Y este coste, que es mucho más caro, son 500 euros más caro, al litro de leche va a 43 euros tonelada, mientras que aquí se va a 61. 20 euros tonelada de leche más. ¿Qué os pasa cuando la empresa sube 4 pelas de la leche? Da gustillo, ¿no? Pues eso supone, ¿vale? Importante, la calidad de la novilla es fundamental, ¿vale? ¿De quién depende la calidad de la novilla? Por suerte para vosotros, depende de vosotros. Principalmente de cómo la cuidéis, dónde la alojéis. O sea que la calidad y el impacto económico de eso depende principalmente de cómo la manejéis. Voy a las reflexiones. Estamos ahora mismo en un programa de reducción de antibióticos en España, lo sabéis, lo habréis escuchado. Y es importante porque esto viene para quedarse y yo creo que es bueno para el sector. Entonces yo hago una reflexión de que tenéis un animal enfermo, llamáis a veterinarios asociados, viene Álvaro, trata con antibiótico, pero no dio en la tecla, no acertó. Vuelve a dar el segundo tratamiento y al final el animal queda crónico o muere o matadero. Realmente es todo pérdida para vosotros. Habéis perdido un animal. ¿Vale? ¿Cuántos se mueren en ternera? En España no tenemos datos, nosotros tenemos datos para alguna granja, pero como hay mucha variabilidad hemos cogido la americana y te vas al 12%, ¿vale? En la fase lactante, más o menos. Pero asociado, algún animal curan, ¿vale? Alguno curáis, ¿no? Alguno. Entonces,
hay un animal enfermo, se pone un tratamiento antibiótico, esta ternera que está enferma está sana, es un éxito. Habéis curado la ternera. ¿Realmente creéis que es un éxito? La realidad es esta, y es triste decirlo. Hay muchos estudios, este es de los últimos, y este ya está hecho con la lesión pulmonar. Con un ecógrafo te miran las lesiones pulmonares que tiene. Y a partir de 3 centímetros de que la ternera tiene una lesión de 3 centímetros, que tampoco es ningún disparate, ya pierde 500 litros de leche en la primera lactación. Y esas terneras curaron, ¿eh? Fue un éxito. La enfermedad tiene unas consecuencias mucho mayores de lo que se ve. Y el ejemplo es fácil. Las mamitis, en el control lechero vienen vacas con células, que dan menos leche. Y pueden no echar ninguna, ¿cómo le llamáis aquí a los grumos, las torcidas? No sé cómo, cuando echan farrapos, no sé cómo le llamáis. Trapos. Y no echan trapos. Y están perdiendo leche. Pues esto es lo mismo. Ya no parece tanto éxito. Y si luego encima, en otro estudio, te dicen que en función del número de casos viven menos, tienen muchos días de vida productiva, menos, entre 4 casos y 0 casos hay más de 110 días, ¿cuánto producen vuestras vacas en 110 días? ¿Os acordáis la granja que daban 50.000 litros, que había 2 que llegaban casi a 50.000 y otras 33? Yo conozco las granjas. Unos criaban unas novillas de calidad y la otra granja no criaba unas novillas de calidad. Esa era la diferencia. Y la ciencia es clara. Yo creo que Marcelo ya ha dado una introducción, pero tener claro eso. La repercusión que va a tener vuestro manejo en las terneras va a ser mucho mayor. Vamos a hablar ahora, si esto funciona, de la enfermedad. No sé si conocéis la teoría de los vasos de agua. Si yo lleno este vaso de agua, echándole chorro de agua cada muy poquito tiempo, en un rato, el vaso se me desbordará. Mi pregunta es, ¿por qué se ha desbordado el vaso? ¿Por el último chorro de agua o por todos los anteriores? Realmente yo el primero, y es un poco como nuestra formación veterinaria y los ganaderos, que hemos buscado. El vaso se nos desborda es porque el problema se nos ha desbordado. Las terneras me están enfermando. ¿Y qué buscamos? Siempre hemos buscado el último chorro. Vamos a buscar el patógeno culpable o el factor culpable. Pero la realidad, por ejemplo, en Galicia yo creo que también lo dicen, y ayer me lo comentaba Manolo, el compañero de asociado, que cuando aquí viene viento sur empieza a haber problemas de neumonía. No sé si es cierto o no, pero claro, si cada vez que viene viento sur en Cantabria, y es el factor determinante, todas las granjas tenían que tener neumonía, y entiendo que no pasa. Y habrá algunas que lo tengan y otros que no. Porque el nivel de cómo esté de lleno el vaso, de cómo esté de lleno el vaso hace que haya otro factor, que es por ejemplo un cambio de temperatura brusco, y haga que en algunas granjas tengáis problemas de neumonía. Pero en otras granjas no pasa, y es por la cantidad de factores de riesgo. ¿Qué hemos hecho nosotros? En general siempre nos hemos centrado en los patógenos. Hemos ido a la última gota. El patógeno es el bicho que una vez que ve que las defensas del animal ya no están, se ha aprovechado y ha creado la neumonía. Siempre un patógeno es lo responsable de la neumonía. Y no hemos centrado muchos años en sacar el patógeno, ver con qué tratarlo o con qué vacunarlo. Y no hemos olvidado de todo el resto de factores que llenaban los vasos de agua. ¿Y sabes lo que nos ha generado muchas veces? Frustración a vosotros y a vuestros técnicos. Y esto es lo más importante, el enfoque integral del manejo de la ternera. Todo lo que va relacionado con, vamos a centrarnos en la neumonía, vamos a trabajar con todos los chorros de agua que tenéis. Cada uno en vuestras granjas tenéis unas particularidades y dentro de estas vuestras posibilidades tendréis que tener el vaso lo menos lleno posible, porque habrá factores, vosotros no podéis controlar el viento sur, ni podéis controlar un montón de factores, pero hay otros que sí. Hay que olvidarse de la última gota, hay que pensar en global, salir fuera y pensar en todo lo que está pasando alrededor. ¿Cómo funciona el síndrome respiratorio en una ternera? Y casi podría decir en más seres vivos. Pues de una ternera sana, que está aquí, con una inmunidad a tope, de repente hay un factor que desencadena estrés, ¿vale? Los sistemas que tiene la ternera para no tener neumonía, principalmente, son como el nuestro. Uno es el sistema mucociliar. Cuando tenemos una gripe, ¿qué nos dice el médico? Que bebamos mucha ¿qué? Mucha agua.
¿vale? Pues ese es el sistema que hay que cuidar, la ternera, ¿vale? Sistema mucociliar es el primero. Entonces, de repente viene un factor de estrés, de manejo, un destete. Todas las terneras tenéis que destetarlas, todas las terneras hay que descornarlas. O un cambio de temperatura, hacinamiento, lo que queráis. Entonces ese sistema empieza a fallar por estrés. Y hay unos virus que hay en casi todas las granjas, sincitial, parainfluenza o sonarán, que de repente ven la oportunidad y dicen, ostras, empiezan a replicar, porque el animal ha bajado su inmunidad por el factor de estrés. El desencadenante es esto, Se empieza a replicar y se replica en la mucosa del sistema mucociliar y lo destruye. Entonces, todo esto que hace la ola para ir sacando bichos, para que no bajen al pulmón, de repente para. ¿Y qué hacen las bacterias que están en la nariz? Que están siempre. La mangemia, la pasterela, todo eso está en la nariz, aquí, de los terneros sanos. Bajan abajo y ahí sí que hacen mucho daño. Se empiezan a multiplicar, a liberar leucotoxina, y ahí es cuando ya veis la ternera muy enferma, llamáis a vuestros veterinarios, y a veces se curará y a veces no, depende de cómo esté el animal, de la resistencia de la bacteria y todo. La diferencia entre un animal muy grave, que queda crónico o muerte, y uno sano, la diferencia principalmente son los factores de inmunidad. Y estos de aquí, que son las últimas gotas, se aprovechan de la primera fase. Esto es la diapositiva más importante. Si entendéis esto, luego entenderéis, pues eso, pues claro, que a un ternero que lo tengo sin agua, ¿qué le pasa a su sistema mucociliar? Que funciona peor, ¿vale? Que tengo que intentar destetar la ternera, porque siempre lo van a pasar mal, porque la leche les gusta, y les gusta mamar, pero hay que intentar hacerlo que sea lo menos traumático posible, ¿vale? Entonces, los 4 factores un poquito que determinan la enfermedad, las principales gotas, siempre hay un patógeno que se aprovecha, hay que saberlo. Tanto el manejo como la nutrición, la humedad y el ambiente y las instalaciones es lo que vamos a revisar. Son todos los chorros de agua, le vamos a dar una revisión rápida. Todo esto, lo importante es evitar el estrés. Ay, esto me va fatal, ¿eh? Me lo habías dicho tú y es verdad. Mucho más de lo que se ve. Este es otro concepto. Concepto de los vasos, de que hay que trabajar todo y de que ya se ha explicado que la repercusión de que una ternera enferma es mucho mayor de lo que se ve. Y ahora veremos que hay más cosas. Un problema que tenemos en España en muchas zonas es que no se registran datos, entonces realmente no sabemos la gravedad de un problema, no lo pueden saber, vuestros técnicos no lo pueden saber. Me enfermaron 3, ya, pero, y el mes pasado, pues yo, el mes pasado, pues creo que fueron estas 2. Realmente no hay un registro. Luego hay un concepto que de verdad, que este también me parece que es interesante, que es la ceguera de la granja. ¿Qué significa? Vosotros veis vuestra granja y veis vuestros animales y asumís que de cada 10 terneras que nacen tienen que tener diarrea 5, porque es lo que siempre, más o menos, tú siempre has vivido. Y te acostumbras a un nivel que no es bueno, ¿vale? Eso es la ceguera de la granja, tú te acostumbras a eso. Y te acabas acostumbrando y dices, esto es lo normal. ¿Y cómo te preocupas? Cuando incrementa de lo que es normal para ti. Pero la realidad es que para eso están los datos. Si habláis con vuestros técnicos me dicen, oye, de cada 10 terneras que me nacen, 5 me cogen diarrea o 3 neumonía. ¿Es mucho? Y él te dirá, pues la verdad es que es mucho. Vamos a apuntarlo y lo vemos. La ceguera de la granja es un problema tanto para ganaderos como para veterinarios, que nos acostumbramos a lo que estamos viendo. Y eso es un concepto muy peligroso. Y luego la teoría del iceberg es muy fácil. Tú le pasó al Titanic. El iceberg por arriba se ve un iceberg muy pequeñito, pero por abajo es muy grande. Tu problema es mucho mayor de lo que se ve. Y luego vamos a ver por qué pasa en rumiantes. Para eso hay que saber cuántas terneras tengo enfermas y para eso la tenéis que ver vosotros, ¿vale? Vosotros sois lo que veis. Y el problema que tiene para diagnosticar que una ternera está enferma es el siguiente, ya os lo he explicado. Los rumiantes son animales herbívoros, como las cebras, por ejemplo. Las cebras en África, el león, ¿cuáles son los leones? ¿Cuál es la primera cebra a la que atacan? ¿A la que está fuerte y corre como una bala o la que ven coja? A la que ven coja. ¿Y sabes por qué los rumiantes, que son herbívoros, no manifiestan enfermedad? Porque tienen que disimular que están enfermos. ¿Por qué? Porque su comportamiento fisiológico es un animal estoico. No es que no tengan dolor, sino simplemente por supervivencia tienen que intentar disimularlo. Porque aunque están domesticados, ese comportamiento se mantiene. Entonces es un animal que no manifiesta enfermedad.
que no significa que no la tenga. ¿Cómo podéis hacer? Con el comportamiento, tiempo de descanso, la depresión, y luego el apetito, por ejemplo, es un buen indicador. Que te dejen leche, eso es muy raro, y sobre todo la velocidad con la que mama. Porque como el sistema donde se alimenta es común con el respiratorio en las primeras fases, en la parte superior, la ternera se ahoga, para de mamar, vuelve a mamar. Y tarda mucho más. Si tú vas a recoger los biberones o los cubos y hay una ternera que sigue mamando. Esa ternera hay que vigilarla. Hay que mirar temperatura, hay que mirar si tiene mocos, porque a lo mejor no tiene una fiebre muy grande, pero está empezándole el caso. Si viene vuestro veterinario a hacer reproducción, oye, échame un vistazo a esta ternera, que me ha mamado muy despacito. Es un buen indicador. La actitud de la ternera. Se hizo un estudio este año. Fijaos, os lo que expliqué de que no manifiestan enfermedad. Estamos trabajando con ecografía pulmonar. Se le pone un ecógrafo, como hacen reproducción, y se miran los pulmones. Entonces tú estás viendo las lesiones. Entonces, ¿qué se ve? Que hay terneras que tienen fiebre y que tienen mocos, las orejas caídas y legañas, porque esos son síntomas clínicos. Entonces dice, la ternera tiene neumonía clínica, más de 39,3, 39,4, y tiene esos síntomas, neumonía clínica. La miras con el ecógrafo, está enferma. Pero hay muchas terneras que no tienen fiebre y no tienen esto, y solo la ves con ecógrafo. Se llama neumonía subclínica, como las mamitis o como la cetosis. Solamente la puedes mirar pues con un sistema de diagnóstico que sea más eficaz, o sea, que sea capaz de pillar pues, la lesión o la célula somática en el control lechero, ¿vale? Que te lo marca. ¿Y qué se ve? Que la actitud de la ternera es normal en la neumonía subclínica en el 94% de los casos, en 280 terneras. Sin neumonía es normal también, alguno puede estar algo deprimido, y con la neumonía clínica, solo una de cada 4 terneras que tiene neumonía clínica, que tiene fiebre o tiene moco, está deprimida. Es muy complicado para vosotros verlo, no es fácil. Fijaos, este trabajo también es muy chulo, le pusieron unos bolos ruminales a 88 machos, está hecho con machos, y midieron la temperatura cada media hora. ¿Sabéis cuánto se tardó en tratar los terneros por los ganaderos desde que empezó la fiebre? De media. Pues de media tardaron 46 horas, 2 días. Porque él va cogiendo la temperatura cada media hora y de repente empieza a subir, cuenta. Y de media se tardaban 46 horas en tratar los animales. Eran machos, pero es lo mismo. Es muy complicado, o sea, hay que ser muy fino. Eso que hace que realmente empresas como la nuestra y vuestro veterinario empecemos a trabajar con ecografía, porque es lo que nos dice lo que está pasando en la granja. Calcular, en función de lo fino que seáis diagnosticando, por cada ternera que tratáis en vuestra granja, si sois buenos, entre 2,5 o 3, hay más subclínica. Es mucho mayor de lo que se ve. Y si diagnosticáis, porque no tenéis tiempo, por lo que sea, porque no tenéis ojo regular, puede llegar a 4 y a 5. El problema es mucho mayor del que se ve y hay que caracterizarlo. Por eso, lo primero, cuando yo tengo problemas y quiero saber lo que hay, tengo que hablar con mis veterinarios y decirme, oye, realmente quiero saber cuál es mi problema. No pedirle que haga una analítica salvadora, que es lo que solemos hacer. Hazme una analítica que aquí tengo un problema, no es. Oye, realmente, ¿cuántas tengo enfermas? ¿Cuántas tengo crónicas? ¿Cuándo me enferman? Que es muy importante, porque si me enferman con 12 meses, pues tendré que mirar todo lo que ha pasado en la última fase lactante y en el destete. Si me enferman con 4 semanas, pues tengo que mirar todo lo que ha pasado desde que ha nacido y hasta en vaca seca. Los patógenos hay que mirarlos, sobre todo ahora en época de reducción de antibióticos, porque hay que saber la resistencia que tienen las bacterias, ¿vale? Que son las que te matan los terneros y te lo dejan crónica, la mangemia. Pero hay que saber que la bacteria por sí sola, que la tenga aquí en un hisopo, no significa que la ternera te vaya a enfermar, ¿vale? Estos son los datos de la gente que empezó a trabajar hace varios años con la ecografía pulmonar y realmente nos han enseñado todo. Y en este trabajo ves que las terneras ya empiezan a enfermar, ya empiezan a tener neumonía subclínica en la segunda semana de vida. Normalmente lo asociamos al destete, porque es donde más se manifiesta la clínica, ¿vale? Porque son las últimas gotas de agua. Les quitamos la leche, les ponemos, ¿sabes? Tienen que incrementar el consumo de pienso, las agrupamos, le empezamos a juntar estreses y en ese momento la ternera claudica. Pero la realidad es que empieza mucho antes, ¿eh? Y es muy variable por granjas. Hay gente que le empieza aquí, tiene que trabajar mucho con el calostro, con todo lo anterior, y hay mucha gente que le empieza predestete, postdestete, ¿eh? Segundo paso, vamos a trabajar con todos los factores que me predisponen a las terneras a tener neumonía.
Si hemos dicho que la diferencia entre un ternero sano y uno es muy enfermo es la inmunidad, ¿cuál es el principal responsable de la inmunidad de una ternera? El calostro. Yo no voy a entretenerme mucho, lo habéis escuchado, la teoría la sabéis todos, luego la práctica ya es otra cosa. Hay que dar más de 3,5 litros, hay que darlo rápido, en la medida de lo posible. Soy granjas familiares, si es posible antes de las 4 horas. De buena calidad, y para mí esto es el mayor problema. Ayer lo hablaba con Joaquín de Traun, no sé si está por aquí. Este es un problemón que tenéis, que es la contaminación. Y este sí que me voy a detener un minuto, ¿vale? Este es un estudio que hicimos nosotros hace ya, en el 2016, 125 muestras, al final creo que nos quedamos con 100, 18 granjas, y lo que vimos es que la calidad de calostro es muy variable en la hostel. El 53% no llega al mínimo, el 26% sería bueno, ¿vale? Pero en eso podéis intervenir en el manejo de la vaca seca, vuestro nutrólogo, que aumenten un poquito determinadas cosas. Si lo miráis y veis que es bajo, tenéis que hablar con vuestros técnicos. Pero aun siendo un calostro de mala calidad, si dieras 3,5 litros, 4, probablemente conseguiría el mínimo. Pero lo que vimos en ese estudio, que le contamos las bacterias que tenían, aquí no sé cuántos ganaderos estaréis, 250, por ahí. Me gustaría saber cuánto tenéis más de 50.000 bacterias en el tanque de leche. Probablemente entre 1 o ninguno, o 2. Ya vamos a tener más, o tenéis roto el tanque y tenéis 2. El 56% de las muestras, y eran buenos ganaderos, porque yo hablé con veterinarios y yo seleccionaba a los ganaderos, yo no los conocía, el 56% de las muestras tenían más de 50.000 bacterias. Ese es el primer alimento que toma un ternero recién nacido. 1 de cada 4 muestras tenían más de 500.000. Es muy complicado que una ternera arranque bien si le damos el primer alimento con un intestino permeable con 500.000 de bacterias. ¿Por qué pasa eso? Una, porque es un alimento muy bueno, ya le llaman el oro líquido, tiene mucha proteína, mucha grasa, mucha glucosa, y a las bacterias les encanta, como a los terneros. Entonces, uno viene de la ubre. En este estudio, las granjas que tenían más de 800.000 células tenían más problemas de bacterias. En el calostro, ¿vale? Era normal. El otro, higiene, higiene, higiene. Yo tenía un profesor de infecciosas que me decía que había 3 factores para evitar: higiene, higiene, higiene. Pues aquí igual. ¿Cómo se recoge? Es muy importante. ¿Dónde se almacena? En unas granjas familiares como las vuestras, que tenéis entre 100 y 200 vacas, hasta 300 podéis tener, hay que tener unos biberones solo para el calostro, que tienen que estar limpios. No se puede compartir con otras terneras, es un detalle. Y luego, yo creo que aquí es donde más falla, ¿cómo se almacena? Y vuelvo a preguntar lo de los tanques. Si vosotros ordeñáis un primer ordeño, o ha venido el lechero y se ha vaciado el tanque, y llegáis a la tarde y vais a ordeñar por primera vez, y ordeñáis vuestras vacas con una máquina de ordeño que está limpia, en acero inoxidable, coge la leche de vuestras vacas, la lleva por el tubo, y va a un tanque de leche vacío, pero con acero inoxidable y limpio. Pero resulta que en tanque de leche se os ha olvidado de encenderlo. Y el lechero necesita más leche, viene a las 3 horas por la leche. ¿Qué va a pasar en esa muestra de leche? ¿Que va a tener qué? Va a tener bacteriología. Va a tener 70.000, 80.000, 100.000, y se ha recogido con acero inoxidable, lavado con alcalino, y se ha metido en un tanque isotermo con alcalino. ¿Qué pasará cuando en una sala de ordeño deis con una cántara, que a lo mejor habéis ordeñado una vaca con mamitis antes, y la cántara se queda todo el ordeño allí, 1 hora? O luego metéis la cántara en una nevera, que funciona de aquella manera, con un montón de volumen de leche. Eso es el factor que yo creo que contamina más el calostro. Y ese calostro contaminado hace 2 cosas. Una, mete muchas bacterias, y otra, inhibe la absorción de defensas, porque se pegan a las bacterias, las bloquea. Bueno, este es un estudio que hicimos hace también 3 años sobre 32 granjas, y vimos que el riesgo bajo de contaminación de calostro era un 25%. Lo valoramos cómo se manejaba el calostro una vez que se recogía y la limpieza de cómo se administraba. Y solamente 1 de cada 4 granjas cumplía el mínimo, o sea que coincide con lo que nos salió. La diarrea neonatal, que es una enfermedad que es previa, suele ser las primeras 2 semanas. ¿Hay una relación directa entre la diarrea y la neumonía? Pues no, directa no habrá, salvo que sea una diarrea septicémica, ¿vale? Que esas son las menos comunes en vuestras granjas. Lo que sí hay es muy fácil. Un ternero con diarrea, ¿qué le pasa? Que pierde mucho líquido por la heces, se deshidrata. ¿Cuál es el factor más importante para que el sistema mucociliar funcione? El agua. Por eso esta presentación se llama el peso del agua, porque el agua es fundamental para todos estos sistemas. Entonces, una ternera que tiene diarrea se deshidrata. Y se deshidrata el sistema que
elimina las bacterias para que salgan, que es así como una ola, con unos pelillos, deja de funcionar. Una ternera que tiene diarrea, ¿qué toma? Le quitamos la leche en general, toma menos leche y la absorbe peor, tiene mucha menos energía. El sistema inmune consume muchísima energía, es uno de los principales consumidores de energía. Si me quedo sin energía para defenderme, pues la gente que está a mi alrededor me hace mucho más daño. Luego también genera acidosis, que también ayuda, ¿vale? En base a esto, en una granja de 350 vacas que yo trabajaba antes de entrar en MSD, estaba vacunado con Bovipass y no acababa. Él estaba contento porque tenía mucho problema, pero la realidad es que yo cuando fui allí no quedé muy contento porque hicimos un seguimiento con ecografía y hay bastantes lesiones, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? A él no le preocupaba el problema de diarrea porque no le morían mucho, porque las trataba bien, pero tenía bastantes. Entonces le hicimos una prueba muy fácil. Hicimos un grupo de terneras que su madre la habíamos vacunado con Rotabec y otro no. ¿Y qué vimos? Pues que tenía bastante problema de diarrea. Yo iba cada semana allí a chequear las terneras con su veterinario y tenía muchos problemas de diarrea. Mira, menos de 30 días el grupo que no tenía Rotabec, había 14 terneras por grupo, y el de Rotabec un 33. Fijaos, neumonía subclínica, se diagnosticaba con lesiones mayores de 1 centímetro. En el primer mes, en este grupo que no había tenido diarrea, un 0%, aquí ya había un 30%. Y fijaos, antes de destetar ya había un 64, porque ya empezó y un 8. O sea, en esa granja, vacunar con diarrea nos vino muy bien para la neumonía, que no significa que la proteja, que no es directo. Lo que intentamos es decir, si tienes problemas de diarrea y neumonía, trabaja con tu técnico primero en controlar la primera enfermedad, porque si va a la segunda y no controla la primera, las posibilidades de éxito no son buenas. Y esto en una misma granja con un año de alimentación, fijaos las diferencias de crecimiento, es lo que he dicho, producen menos leche y crecen menos. Fijaos, los puntitos blancos y la línea blanca, en la misma granja, misma alimentación, cómo crecían las terneras que enfermaron con las que no enfermaron. Solo por una lesión de más de 1 centímetro. No fue ni fiebre ni nada exagerado. Vamos a ir viendo. El paso 2, y para mí fundamental, ayer lo hablaba con compañeros de Traun, la nutrición. El sistema inmune, como he dicho, para funcionar necesita mucha energía, ¿vale? ¿Qué le aporta la energía a la ternerita pequeña? Pues en las primeras 2 semanas, 3 semanas, lo principal es la leche, o lactorreemplazante, principalmente la grasa y la lactosa. La pregunta la hago siempre, y todo esto se ha mejorado mucho en los últimos años. ¿Cuánta leche le ofrecemos a nuestras terneras? ¿Vale? ¿Es suficiente? Lo tenéis que preguntar con vuestro técnico. En la naturaleza toman mucho. ¿Quién se equivoca, la naturaleza o nosotros? ¿De acuerdo? El problema de reducción de leche principal que tenéis es por el miedo a la diarrea. Pero el problema que tenéis con la diarrea es que la leche no da muchos problemas si se da limpia, caliente y bien concentrada y bien mezclada. Y eso ya es más complicado. Porque sois granjas familiares que dais leche, a la vez estáis a veces ordeñando y no es fácil. Pero hay que tenerlo clarísimo. Si la leche se da limpia, caliente y bien mezclada, este protocolo es real, es de una granja con empleados de Castilla. Y es un protocolo que se instauró y todo mejoró. Limpia, caliente y bien mezclada. Si no, no puedes incrementar el aporte lácteo porque te da problemas las terneras. Cuidado con la acidosis en la nutrición. La acidosis genera edema pulmonar y eso predispone muchísimo a la neumonía. ¿Y cómo una ternera puede tener acidosis? Es una pregunta que te haces. Pues tiene, y ahora veremos. Y luego volvemos al peso del agua. La ausencia de agua, no suficientes bebederos, contaminación de agua, esto es muy frecuente en muchas granjas con problemas. Es de los que nos va llenando el vaso bastante, ¿vale? Y no lo pensamos. La fase de destete es la más complicada para una ternera, porque en general se suele agrupar antes o después, que no les gusta al principio, luego están muy contentas porque son animales de rebaño, pero al principio no estás cómodo, ¿vale? Y luego se les quita la leche. Hay que dar un proceso en función del programa lácteo que estéis usando, hay que dar unos días previos de retirar la leche. Y sigue habiendo granjas que por manejo lo siguen haciendo brusco. Y eso es durísimo para una ternera. Una, porque el rumen se tiene que adaptar, o sea, realmente tiene que empezar a comer pienso gradualmente. Si vosotros le dais leche y la destetáis de golpe, ese rumen no está preparado. Y como no está preparado, empieza a comer almidón y no es capaz de digerirlo. ¿Sabéis qué le provoca? Acidosis. Y la acidosis, ¿sabéis qué provoca? Neumonía. Y los de los cebaderos lo tienen clarísimo. Los de la leche nos cuesta más porque tenemos muchas cosas, pero la gente de cebo lo tiene clarísimo. La acidosis hay que evitarla y pasa bastante en predestete y en podestete en muchas granjas. ¿Y cómo se ve? No se va a ver bien la foto ahí al fondo, pero esto es una foto que se hace un par de semanas
en una granja muy grande, y estos son las heces del corral de destete. Estas terneras llevan destetadas 2 semanas, y lo que ves es una diarrea, una heces muy amarilla, y todo esto que veis aquí amarillo es realmente maíz. ¿Ves esto? Como cuando se ensila pasado el maíz, sabes que ves todo lleno de granos. Pues si tú ves tus terneras en predestete y postdestete, todos esos granitos de maíz ahí, está habiendo una mala digestión. Ese maíz no se está aprovechando y le puede estar provocando acidosis, que era el caso este. Y luego, estos son bebederos reales, en corrales de destete. Acuario, un acuario aquí, esto aquí, esto aquí. Fundamental que los bebederos funcionen. Paso 4, instalaciones. Esto es lo último que estamos trabajando y es otro debe en las explotaciones de la cornisa y otro debe para los técnicos. Y aquí va un poco la base de la presentación. Y a mí me gusta es, si yo cojo este vaso y me decís aguantar el vaso 1 minuto, yo no tengo ningún problema en aguantarlo. 1 minuto, no me entera nada. Ahora me decís que aguante 1 hora y ya me empieza a fastidiar el brazo. Y ahora me dicen que aguante todo el día. Probablemente no sea capaz o se me entumezca el brazo. Lo importante no es el peso del agua, sino el tiempo que hay que soportarlo. En el estrés funciona así. Porque cuando yo voy a una ganadería y digo, a estas terneras le falta espacio de cama, la respuesta del ganadero, que no me cree mucho, las terneras de ahí entran. Y yo, no, entran. Sí, es verdad, eso es cierto. Entonces yo le digo, mira, voy a contar. Usted duerme con su mujer, ¿no? En la cama, sí. ¿Qué cama tienen? Oh, tengo una cama grande, 1,80 de ancho. Pues esta noche voy a dormir con ustedes. Yo entro en la cama. Yo entro y me pongo ahí a un ladito y entro y duermo con usted. ¿Qué tal vamos a dormir hoy? Bueno, vamos a dormir regular. Bueno, pero es un día, no pasa nada. Pero si de repente empiezo a dormir 3 noches, nos empezamos a estresar. Y si entra otro, hablamos con Manolo, el veterinario, que es pequeño. Coño, vamos a meter a Manolo. Entra. Y entra. Pero el estrés, si lo hacemos todas las noches, acabamos enfermando todos. Pues eso es lo importante. A las terneras hay que darle un sitio. Porque el no darle sitio, por un pequeño detalle que queréis que entren, como es constante todos los días y todas las horas, lo que le pesa al animal y lo que le produce al animal es durísimo. Y probablemente sea uno de los debes que tengamos. Un principio que yo ya cuento y que tengo clarísimo, no se pueden criar terneras, sobre todo en la época más delicada, sin darles sitio. Si tenemos poco sitio, habrá que criar las terneras que me entren allí, y si lo tengo que hacer nuevo, tendré que dimensionarlo bien. Espero que haya quedado claro porque es otro de los mensajes. ¿Por qué? Porque hace muchos años se sabe, este trabajo está hecho en un centro de recría, que lo que hicieron es destetar y en la misma caseta agruparon 5 terneras durante un tiempo, otras 6 y otros 7, con 3,6 metros cuadrados, otros 3 metros y otros 2,6. En la misma granja, los mismos virus, la misma alimentación, el mismo manejo. Y la única diferencia de tener 1 metro menos, el porcentaje de neumonía era un 58% y otro un 22%. Era el único factor que cambiaba. Hay que dar sitio. En este trabajo que hicimos nosotros sobre las 32 ganaderías, ¿qué vimos? Pues que la mitad de las ganaderías tenían menos de 2 metros cuadrados por ternera en el primer grupo. Estaban hacinadas. Cabían, cabían bien. Pero les hace falta sitio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto es un caso real que tiene 5 meses, que es un diseño nuevo. Si la nave está hecha, hay que saber cuántas terneras se puede meter ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Tengo esta granja es de 100 vacas, ¿vale? Realmente saber por semana cuánto voy a tener, es una amamantadora, es un diseño nuevo de una amamantadora, ¿vale? De una nave pequeñita. Pues las tengo 2 semanas en casetas. Bueno, pues vas a tener en la época de más parto entre 3 y 4 novillas, te hacen falta 4 casetas. En el primer grupo de amamantadora las voy a tener 4 semanas. Pues me hacen falta más o menos unas 7 terneras. Aquí que me estoy diciendo, como ya están en grupo, ¿cuántos metros cuadrados por ternera me hacen falta? ¿Cuántos de cama, Luego está el pasillo. ¿Cuántos metros cuadrados me hacen falta de cama? Y lo mismo en el segundo grupo. ¿Y cuántas hembras tenemos? Espacio de comedero y espacio de bebedero. Lo mismo que hacemos en las vacas, pues hay que hacer pensar que es lo mismo. ¿Cuánto espacio de comedero me hace falta? Y este es el diseño real, que al final ha quedado así. O sea que aún no he ido todavía, pero tengo que ir a echarle fotos. Pero ese es el diseño que hicimos, con la cama, con el pasillo, aquí van las amamantadoras y aquí van los bebederos, para que no competir. Fundamental. En vuestra nave, donde metéis las terneras, si hacéis grupos, pues tenéis que pensar al revés. Y este sí que es lo último que estamos trabajando, que es con la calidad de aire. No sé si en Cantabria erais mineros,
en Asturias sí, no sé si aquí también. Realmente todos los ambientes contaminados hace que la cantidad de partículas de polvo que lleven al sistema mucociliar y que llegan a los pulmones sea mayor y que el sistema inmune tenga que trabajar. Y la calidad de aire en las terneras, las que están en casetas, es muy bueno y hay mucha renovación, pero porque aquí, como pasa en Galicia, llueven y por la amamantadora muchos se están metiendo en naves y ahí la cosa se complica, ¿vale? Y es muy importante que tenéis que intentar que el aire y la ventilación se renueve. Hay que evitar las corrientes directas, que es el miedo que hay, y es verdad que es muy molesto y genera mucho estrés, y sobre todo en invierno puede darles frío, pero eso no impide en que evitemos que renueve el aire, porque el hambre, o sea, las ganas de comer, acaba siendo un problema. Eso es un poco más complicado, pero para que entendáis, en general, el aire de las naves se elimina, pues que se calienta aquí con los animales y sube por el techo, ¿vale? Por la, ¿cómo se llama? Por la cumbre. Por la abertura de la cumbre, o cuando viene el viento lateral, cruza la nave, ¿vale? Tienen que ser en naves de menos de 18 metros, que las naves de ternera suelen ser así, ¿vale? El objetivo es exceso de calor, gases, polvo, humedad, todo esto que hace crecer. ¿Qué suele pasar en muchas naves cuando se encierran? Como aquí llueve mucho y no nos gusta y tenemos miedo, los terneros lo pasan mal con el frío, pero vuelvo a decir lo mismo, en las casetas, por ejemplo, la renovación del aire es 100%, la ternera sale y ahí el aire sopla 100%, y hay menos problemas de neumonía en las casetas que en los grupos, y sobre todo dentro, si las metes, porque el aire queda ahí quieto, ¿vale? No lo dejamos salir. Aquí no sé por qué está repitiendo. Mira, esto es una nave, esto es cebo, pero me vale igual. ¿Cómo funciona? Para ver el aire metemos humo, para ver cómo se comporta la nave, ¿vale? Y estamos metiendo humo por la ventana. Como no tiene abierto aquí, en la cumbre, el humo va entrando, pero el aire no es capaz de llegar aquí porque tiene unas aberturas muy pequeñitas. Y luego, como veis, aquí se ha cerrado porque antes estaba más bajo y el aire golpeaba directamente, el humo iba directamente para abajo. Esto lo pusimos nosotros, porque por lo menos no me dé, ya que me entra poco aire, por lo menos que no me den los terneros, porque coge velocidad. Esto es como con la manguera, cuando le pones el dedito, coge mucha más velocidad, entonces sí que me da corriente. Y fijaos, pero el aire se me queda aquí, no se va. El aire no se va. Y no renueva. Y eso hace que el aire de aquí abajo, que ahora lo he mandado para arriba, se me quede quieto. Espero verlo que se vea así más o menos. Y a ver si esto me pasa. Vale. Esta es la nave que os expliqué antes, donde hicimos los metros. De aquella no estaba construida, entonces yo la orienté, que es otra cosa que se hace mal. Mira, los vientos frecuentes, pues aquí me está diciendo que el 20% de los días, el 25% de los días, el viento viene, en Galicia le llamamos nordés, viene del norte, y el otro del suroeste. Entonces yo intento que la nave me pase lateralmente para que me la limpie, ¿vale? Para que yo me ahorre energía, o sea, no tengo que meter ningún sistema de ventilación. El aire me pasa y me va de una nave a otra. Es esta ventilación, que no sé si la tengo aquí, es esta que os ponía, ¡ay, qué mal va! Esta que os ponía aquí. Entonces yo tengo que intentar funcionar. Y las naves que no están bien orientadas a nivel de ventilación funcionan peor, ¿vale? Porque aquí me está limpiando el aire, me está renovando el aire. Y esta otra nave, esta es la misma que pusimos allí, fijaos el viento de donde viene, las líneas azules me marcan la frecuencia, casi todos los vientos vienen así, entonces el aire me entra aquí y a los 15, 16 metros ya se me queda parado, no me renueva, se queda totalmente parado, o sea, todo está de aquí para acá, todos estos aires, todos estos terneros, no les cambia nunca el aire, están con un aire ahí quieto, no tiene el techo cerrado, es la misma nave del vídeo de antes, toda esta nave de aquí tiene muchísimos problemas, solamente por cómo oriento la nave. Realmente esta nave era una nave de pollo que trabajaban todo con ventilación forzada, como si funcionan los pollos. Entonces ellos la orientaron contra el viento porque la cerraron. Para eso hay otros sistemas, que es los que estamos empezando ahora, en naves mal orientadas, que es trabajar con tubos de presión positiva, que lo que hace es un tubito que coge aire de fuera, como los restaurantes, y te mete el aire directamente en el ternero, ¿vale? Porque a veces con ventilación natural tampoco, como tenemos un montón de bloques, de boxes y tal, y no circula bien. Este es un ejemplo, ahora estamos montando aquí un par, pero todavía no tengo vídeo, pero Joaquín, vas a tener que darle tú. Este está grabado en Estados Unidos hace unos meses. A ver si va. No sé si nos vamos a quedar sin verlo. A ver, voy a probar. Voy a volver para atrás. Vamos a volver para atrás y lo intentamos una última vez, y si no, no pasa. Pásalo tú, Joaquín, a ver, porque antes no os ha funcionado. Ahí dice cannot play media, o sea que no lo puede reproducir. Bueno, pues no se va a poder reproducir.
no lo vais a poder ver porque lo hemos visto antes. Lo que hace, veis que ahí está viendo como humo, metemos humo por el tubo y ves cómo te va bajando los terneros, ¿vale? Y cómo va renovando, porque lo vas metiendo con una velocidad determinada a esos boxes o a esos corrales, y de ahí mueve el aire que hay aquí, lo saca fuera y el siguiente aire me lo vuelve a limpiar. Y en 4 minutos ves cómo se llena todo de humo y luego se vuelve a ir. Así renovas el aire. Y todo el aire que está trabajando es limpio. Este sistema funciona muy bien cuando está cerrado. Siento que no lo podéis ver. El último paso, vacuno, no vacuno, la decisión que me gasto dinero, no me gasto dinero. La decisión de vacunar frente a patógenos que están fuera de la granja puede ser, tienes que hablarlo con vuestros técnicos y decidirlo, porque oye, puedo tener bioseguridad o no. En patógenos se llama biocontención, que están en toda la granja y con una repercusión tan importante, yo no tengo ninguna duda, ¿vale? Lo que es muy claro es que arreglar, y por qué hemos hecho esta presentación, es que arreglar las cosas a inyecciones es un error que hemos hecho muchos años. Mirar el patógeno, ver el antibiótico y ver la vacuna. Tiene que ir todo, si os fijáis, llevamos hablando 40 minutos de todo lo que está alrededor, ¿vale? Mucho más de lo que se ve. Si tengo 3 animales enfermos, multiplica por 2,5, 3, tengo sus clínicos y aquí sanos. Cuando tú vacunas, lo que haces es el nivel de inmunidad aumenta, ¿vale? Y todo se reduce. Y otra cosa importante, y tenemos una presentación que tuvimos en nuestras reuniones en privado con los veterinarios íntimas, que es realmente cómo se hace el manejo de vacunas, y es otra cosa que nos preocupa mucho. El mejor sistema inmune falla en el peor contexto. Estos son fotografías de microscopio electrónico de agujas de insulina en una prueba que se hizo en Francia para ver si podían reutilizar las agujas de insulina para la gente. Y mira, ningún uso, un uso, 2 usos, la piel del humano no es la de la vaca, ni la del ternero. 3 usos, 4 usos. Yo he visto en granjas gente las agujas ahí afilándolas en la puerta, para seguir. Por favor, ¿vale? E higiene. Y lo mismo, esto es muy típico. La gente vacuna animales muchas veces desnutridos porque tienes miedo a la diarrea, le das poca leche o porque ya están enfermos. Entonces, este animal no tiene energía para montar el sistema inmune. El sistema inmune consume mucha energía. Yo, si vacuno a un animal, tiene que poder montar una respuesta. Si lo tengo desnutrido, es muy complicado. He comentado también por el tema de las vacunas que estamos en España está inmerso en un programa voluntario de reducción de antibióticos que viene para quedarse y del cual pues probablemente mi empresa salga perjudicada. Ayer no sé con qué lo hablamos porque venderemos menos antibióticos, pero estamos totalmente de acuerdo porque lo importante es el consumidor y es un sector que vivimos de los consumidores. Los compromisos en el vacuno lechero del responsable, del titular de la explotación, de vosotros si os adherís, es implantar un programa sanitario. Elaborado por el veterinario y el equipo veterinario, es muy importante. Hay zonas donde los veterinarios su peso en la granja es menor y los programas sanitarios son desastrosos. Pautas de manejo de cara a hacer un uso más racional de los antibióticos, a medidas de higiene y bioseguridad. Esto es todo lo que hemos estado hablando. Y por parte del veterinario, fomentar buenas prácticas ganaderas, pues imagino que esta jornada entra en ello, formación y intentar utilizar estrategias preventivas. El mayor consumo de antibióticos en una ganadería de leche es los secados y los intramamarios y el siguiente son orales de recría. Como conclusiones, y espero no haberos aburrido, es que algunas personas se ahogan en un vaso de agua y otras se beben el agua y venden el vaso. Yo, nada, daros las gracias y espero no haberos aburrido mucho.